Buenos días a todos. La idea hoy es hablar entonces de hernias discales dorsales. Listo. En el tema pues semanal de columna. Empezando con un caso clínico. Una mujer de 72 años de edad no tenía pues algún antecedente clínico de relevancia. Sin embargo, ya 7 meses con una paraparesia. Últimamente estaba siendo más progresiva y recientemente tenía alteración en el control de los esfínteres, ¿cierto? Se le hizo obviamente una imagen urgente, evidenciando pues que a nivel de T10-T11 tenía esta hernia central, comprimiendo pues todo lo que es el cordón medular, incluso con cambios en la intensidad de la señal del cordón, con una mielopatía grave. Eh, Obviamente se confirmó una hernia central calcificada en la tomografía, ¿listo? De acá vamos a partir y ahorita pues al final de la charla resolvemos el caso. La introducción, entonces, a modo de introducción, las hernias discales en la columna torácica son raras, o sea, no es de lo más frecuente que vemos en la práctica diaria. Sin embargo, dependiendo de la serie que uno vea, que uno estudie, puede ir hasta del 7 al 37% de pacientes asintomáticos, la prevalencia de hernias dorsales. Pero solamente son el 5% de todas las cirugías por hernia que hacemos. Hombres y mujeres se afectan de igual manera y adultos entre 40 y 60 años es donde más se presentan estos casos. La mayoría son hernias centrales y menos del 10% son laterales. Esto va a ser muy importante para definir el abordaje y la planeación quirúrgica de estos pacientes. Entre el 70 y el 70% van a estar calcificadas al momento del diagnóstico y más o menos un 10% van a tener extensión intradural, lo que también es muy importante tenerlo en cuenta para definir la vía de abordaje quirúrgico. La mayoría de las hernias dorsales van a estar por debajo de T7. ¿Y esto por qué? Obviamente por la movilidad de la unión toracolumbar y va a haber más carga axial en este punto. Un repaso cortico de anatomía. Listo, acordémonos entonces que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 4 o 5 sacras fusionadas. Acá tenemos entonces la columna torácica acompañada de las costillas, acá en los primeros segmentos del esternón, lo que le va a dar obviamente mucha estabilidad a lo que es la columna torácica, lo que es muy importante pues tener en cuenta al momento de intervenir o de operar pues en este segmento. Listo. Esto es para mirar qué tanta carga axial va a tener la columna torácica a lo largo pues cefalocaudal. Tenemos en cuenta entonces que ya en los últimos segmentos, ya la unión toracolumbar, la compresión axial va a ser mucho mayor. Obviamente esto va a explicar entonces por qué la mayor incidencia de hernias va a ser en estos segmentos. Tenemos entonces todo lo que es la estructura paravertebral, toda la anatomía. Tenemos los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, que además del disco van a ser otros factores muy importantes a determinar en la espondilosis torácica. Tenemos entonces la anatomía del disco. Recordemos que tenemos un anillo fibroso, básicamente por colágeno tipo 1 y un núcleo pulposo por colágeno tipo 2, que dependiendo pues, de la pérdida de agua y de la generación de este cartílago tipo 1, es donde se va a generar la enfermedad generativa del disco. La presentación clínica, entonces, en estas hernias dorsales, que es lo que vamos a tener en cuenta por la localización de la médula en esta parte, pero la mayoría son asintomáticas, ¿cierto? Acordémonos que en pacientes asintomáticos hasta un 37% tienen evidencia de algún signo de herniación torácica. No discrimino, pues, ni si es protrusión, si es extrusión, solamente alguna enfermedad degenerativa. Los síntomas más comunes van a ser entonces un dolor, la mayoría de los casos un dolor axial localizado en la zona dorsal, también puede haber dolor radicular, obviamente por la mielopatía puede haber déficit motor de miembros inferiores, alteraciones sensitivas en el dermatoma pues que se esté evaluando, con parestesias, disestesias, hiperreflexia, espasticidad y alteración de esfínteres, acompañando por lo que es la mielopatía, alteración para la marcha,
Algunos pacientes en su curso inicial van a tener síntomas gastrointestinales y cardiovasculares como crónicos, como difusos, como muy inespecíficos, y ya pues cuando o sea, se va a manifestar bien la enfermedad discal, se manifiesta con la mielopatía, porque casi nunca en estos síntomas vamos a pensar en la columna. Y estos pacientes también pueden tener dolor cervical, más que todo cuando las hernias están por encima del segmento T4, T5. Acá tenemos la prevalencia entonces de los síntomas, tenemos que el dolor axial, el dolor localizado hasta en un 70%, la mielopatía hasta en un 60% al momento del diagnóstico, porque casi siempre debutan con hernias gigantes, y todo lo que tiene que ver con la mielopatía, la hiperreflexia y la espasticidad hasta en un 60%, y la disfunción de los esfínteres hasta en un 25%. Entonces, después de haber hecho todo el enfoque clínico, la análisis inicial, obviamente lo que tenemos que hacer es hacer un enfoque diagnóstico por imagen, que es lo que nos va a definir la conducta. Entonces, vamos a tener lo que es la radiografía simple. La radiografía simple, entonces, es un estudio barato, pero es limitado, ¿cierto? Sabemos pues, que tiene sus limitaciones en el enfoque. Vamos a evaluar la relación entre el espacio intervertebral y la costilla, eso es muy importante para los abordajes laterales. Evaluar la dirección del pedículo y el diámetro del foramen, que es muy importante pues también en los abordajes endoscópicos. En la tomografía, la tomografía ya es más útil para detectar las calcificaciones porque es muy importante definir si están calcificadas o no. También me sirve para medir la osificación del ligamento amarillo y ligamento longitudinal posterior, esto para definir cuál va a ser la mejor vía de abordaje y la más asequible pues, para el paciente. Evaluar la estenosis foraminal, y la tomografía va a tener una secuencia muy importante que es la mielografía o el mielotac, que me ayuda a hablar qué tanta compresión medular tienen los pacientes, en aquellos que no pueden ir a resonancia magnética, ya sea porque tengan dispositivos cardíacos o poca tolerancia. La resonancia magnética entonces va a ser el estudio de elección, me va a evaluar los tejidos blandos y las estructuras nerviosas, alteración en la intensidad de la señal de la médula para definir pues, los cambios mielopáticos y a qué nivel, y evaluar los diagnósticos diferenciales obviamente, porque también podemos estar en el contexto de una infección, una fractura, incluso una enfermedad neoplásica. Listo. Entonces acá tenemos una secuencia en T2, vemos acá en la parte sagital vemos una hernia central con compresión del saco tecal, acá en la secuencia axial podemos confirmar esa parte central y los cambios en la intensidad de la señal del cordón medular. Hay algunas partes que me pueden en resonancia ayudar a definir qué tan calcificada está la hernia. Y es que entre más hipointenso sea el disco en T2, es que más deshidratado y más calcificado puede estar. Y esto lo confirmamos con la tomografía, obviamente una hernia central muy calcificada con una espondilosis significativa. Acá tenemos el mielotac, ¿cierto? Acá tenemos el cordón medular comprimido pues por una hernia central, y acá en la parte sagital del mielotac también lo podemos evidenciar. Para eso es útil entonces la mielografía. Entonces, pasando al grueso pues, de la charla, que es el tratamiento, básicamente entonces hay que definir si los pacientes los voy a llevar a un manejo conservador, expectante, o ya a un manejo quirúrgico. ¿Listo? Entonces, el manejo conservador, de entrada, no se recomienda la cirugía profiláctica. Listo, eso no tiene cabida, hay que evaluar bien los pacientes. Hay reportes de remisión espontánea de la hernia, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque tampoco pues, le va a ofrecer manejo conservador a los pacientes que tienen mielopatía, pero sí va a haber unas indicaciones pues, de manejo expectante. Básicamente los pacientes que solo tienen dolor axial, una radiculopatía meramente torácica o síntomas abdominales crónicos que se puedan manejar con medicamentos o de manera conservadora, pues van a ir a este manejo expectante. Este estudio es viejito, pero habla también de la historia natural de las hernias torácicas asintomáticas, que independientemente de si son pequeñas, medianas o grandes, miren que en el seguimiento la mayoría de las asintomáticas no tienen cambios en el tamaño, muy pocas incrementan y
incluso algunas disminuyen en su tamaño. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque yo solamente puedo hacer seguimiento clínico en estos pacientes, básicamente que están asintomáticos o que tienen síntomas leves que están controlados con manejo médico. Que el manejo médico pues no sale obviamente lo de siempre, de los antiinflamatorios no esteroideos, antineuropáticos, esteroides o el intervencionismo pues del dolor por parte de los anestesiólogos o de nosotros también. Manejo quirúrgico, entonces acá empezamos el centro pues de la charla. Tiene unas indicaciones claras, que de entrada yo digo que el paciente es quirúrgico y es pacientes que se presentan con mielopatía, pacientes que tienen un déficit motor progresivo en miembros inferiores, pacientes con hernias gigantes, que las vamos a definir aquellas hernias que ocupan más del 40% del diámetro AP del canal, ¿cierto? Eso también es muy importante porque me va a guiar el abordaje quirúrgico. Pacientes con dolor radicular refractario, que ya fueron a manejo médico y que no se controló. Reagan por allá también a principios de la década pasada propuso esta clasificación y es los pacientes de grupo 1 que solamente tienen dolor axial, los pacientes que tienen un dolor radicular controlado, y el grupo 3A y 3B son los pacientes que tienen un dolor radicular, ya sea meramente torácico o a miembros inferiores significativo y que no se controló con manejo médico, los pacientes que tienen mielopatía, ya los pacientes que llegan paraparéticos densos o parapléjicos, listo. Y él propone más que todo darle el manejo quirúrgico a los pacientes que tengan un 3 mayor de 3 años, listo. Entonces, como las hernias dorsales son unas hernias muy heterogéneas en su presentación, dada la localización o su dureza, o el nivel de mielopatía, también son muchos los abordajes que se proponen para el manejo de estas hernias. Tenemos entonces lo que son los abordajes posteriores, posterolaterales, los que son los anteriores, o ya actualmente pues que viene tomando fuerza la endoscopia. Acá tenemos entonces cómo vamos a hacer estos abordajes. Los posteriores definen lo que son los abordajes translámina, transfacetarios o transpediculares, los abordajes posterolaterales, que es la costotransversectomía, y los abordajes laterales extracavitarios, que le vamos a dar mucha importancia también aquí a la cirugía mínimamente invasiva, y ya lo que son los abordajes anteriores, que son mucho más invasivos por todos los tejidos blandos que tengo que manipular, básicamente que es la toracotomía transtorácica. Entonces, cada uno va a tener unas indicaciones específicas, ¿cierto? Esto es lo clásico, lo que siempre se ha visto. El abordaje posterior puro que solamente me da para hacer una laminectomía. Eso mucho tiempo se creyó que servía para las hernias blandas que se dejan manipular y las hernias laterales. Pero ahorita vamos a ver que esto ya no se usa, está mandado a recoger. Y vamos a ver por qué los abordajes posterolaterales, como los transpediculares o los transfacetarios, que pues, son muy útiles para las hernias que son parcialmente calcificadas, pero más que todo centrolaterales, pero hay que tener en cuenta que casi siempre van a requerir instrumentación por el potencial de inestabilidad que tienen estos pacientes. Los abordajes laterales, que es el lateral extracavitario, que es uno de los que más se utilizan porque me da un abordaje muy importante a lo que es la parte posterolateral, pero también no una buena visibilidad cuando los pacientes, por ejemplo, tienen hernias centrales, y ya los abordajes anteriores, como la toracotomía tradicional o la mini toracotomía, que son para hernias básicamente muy calcificadas, pero son las hernias que tienen un importante compromiso dural, o sea, que están adheridos a la dura, y que yo necesito pues hacer un buen control de la parte ventral, esto también para evitar déficits neurológicos postquirúrgicos. Acá tenemos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada abordaje. Obviamente, como habíamos dicho, los abordajes posteriores y posterolaterales me dan acceso a las hernias laterales, ¿cierto? Los cirujanos de columna, digamos que durante la residencia y la práctica clínica estamos familiarizados con esa anatomía, no necesitamos un cirujano de abordaje para esto y evitamos pues, la cavidad pleural, ¿cierto? Entonces menos complicaciones. La desventaja es que no tenemos buena visibilidad a las hernias ventrales o a las hernias muy calcificadas que están en contacto, pues en estrecho contacto con la dura. Ya los abordajes laterales, que es el abordaje lateral extracavitario, o la cirugía mínimamente invasiva, ya me da
una buena visibilidad a todo lo que es la enfermedad ventral, a todo lo que es la enfermedad anterior. Se puede hacer una corpectomía pequeña, de ser necesario puedo hacer una fusión intercorporal. No necesito cirugía, cirujano de abordaje, pues estamos familiarizados también con esta anatomía, pero tenemos que familiarizarnos porque tenemos que trabajar en un espacio estrecho, aunque tengamos buenos retractores. Y no me sirve tanto como para unos niveles torácicos altos, más o menos por encima de T4. Y los abordajes anteriores, que ya son abordajes que, aunque son más invasivos, requieren cirujano de abordaje, al menos como para irnos familiarizando con esa anatomía, más complicaciones pulmonares, pacientes que necesitan a veces incluso colapsar un pulmón para mejorar la visibilidad, pero me da mucha mejor visibilidad para las hernias centrales, las hernias gigantes o las hernias que tienen un importante compromiso dural. Entonces, acá me esquematiza más que todo cómo va a tener la visibilidad en estos abordajes. Un abordaje posterior a través de la línea media solo me da para hacer una laminectomía, que ya no sirve prácticamente para abordar esas hernias. Los abordajes transpediculares, que me dan una buena visibilidad para lo que son las hernias laterales, centrolaterales, pero que tienen el potencial de inestabilizar al paciente. Las transversectomías y los abordajes laterales extracavitarios, que me dan mucha más visibilidad a lo que es la enfermedad ventral y mucho más control. Y a diferencia de los abordajes posteriores puros, voy a tener que manipular mucho menos el cordón medular, lo que va a significar una menor incidencia de déficits neurológicos permanentes en los pacientes. Entonces acá tenemos otra vez los abordajes posteriores puros a través de la lámina, laminectomías, los abordajes que son transfacetarios, transpediculares, acá lo que son los abordajes posterolaterales, que tenemos el abordaje lateral extracavitario o las costotransversectomías, y acá ya lo que son los abordajes anteriores, teniendo en cuenta pues, la toracotomía transtorácica. Entonces, ¿qué factores influyen y llegó a tener en cuenta para escoger qué abordaje le voy a dar a los pacientes? El nivel de la hernia, ¿cierto? Obviamente, no todos estos abordajes es para toda la extensión de la columna, ¿cierto? Voy a tener algunas limitaciones, por ejemplo, en los abordajes anteriores o posterolaterales. La posición de la hernia, ¿cierto? Como hemos visto a lo largo de la charla, no todos los abordajes me da para, por ejemplo, cubrir lo que son las hernias muy ventrales y gigantes. El compromiso y la infiltración de la dura madre, qué consistencia tiene el disco, ¿cierto? Porque si es muy duro y yo me voy a ir por un abordaje posterior, voy a tener que mover mucho y manipular mucho el cordón, y obviamente voy a tener más riesgo de déficits neurológicos. La necesidad de fusión o el potencial de inestabilidad que yo tenga que le va a dar al paciente, la edad y obviamente la experiencia que tenga el cirujano. Entonces, en los abordajes anteriores, entonces, el transtorácico está indicado en hernias centrales o centrolaterales que tienen una compresión grave de la médula con una mielopatía grave que yo necesito una buena descompresión, para hernias muy calcificadas con importante adhesión a la dura madre, hernias multinivel o que tengan una osificación del ligamento longitudinal posterior, y yo necesito hacer una buena descompresión en este nivel. El abordaje posterior, a grandes rasgos, para hernias paramedianas o foraminales, para compresión leve de la médula, porque acuérdense que va a tener que movilizar un poco más el cordón con esos abordajes. Entonces, para hernias blandas o parcialmente calcificadas o que tengan osificación del ligamento amarillo, para hacer una descompresión también de esta espondilosis a este nivel, o hernias migradas. ¿Listo? Entonces, el abordaje posterior, miramos solamente la visibilidad que me da acá a la parte lateral, ¿cierto? Antes se realizaban las laminectomías como manejo único, pues se pensaba que solamente descomprimiendo la parte posterior se iba a aliviar la presión y el paciente iba a mejorar de los síntomas y el dolor, de los síntomas pernilopáticos, pero esto se vio que no, que incluso antes empeoraba el déficit en estos pacientes, y esto explicado obviamente por biomecánica pues, de la columna, por la cifosis dorsal y por la distribución que tiene el ligamento dentado a nivel de la médula. Después de la laminectomía se presentaba más tracción, entonces estos pacientes quedaban con malos resultados, más manipulación de la médula, y obviamente quedaban empeorando su mielopatía con déficits neurológicos permanentes. Acá miramos entonces la opción y solamente la visibilidad que me da la laminectomía. Obviamente voy a tener que hacer más manipulación de la médula para llegar a las hernias.
El abordaje posterolateral entonces se desarrolló después como para tener más visibilidad en estas hernias paramedianas o laterales, un poquito más de visibilidad de la patología ventral, aunque no perfecta, pero sí no tengo que retener tanto la médula como en el abordaje posterior directo. Y acá tenemos, por ejemplo, una hernia muy paracentral o un poquito tirada lateral derecha, y acá vemos el abordaje, pues, un abordaje posterolateral con una adecuada descompresión. Y vemos, pues, a nivel de visibilidad que me da toda esta parte lateral de visibilidad. El abordaje transpedicular, entonces para hernias paracentrales blandas, poco calcificadas, ¿cierto? Es menos invasivo que el transtorácico o el lateral extracavitario, pero me da una visualización limitada de las hernias centrales. Listo. El abordaje transfacetario es una alternativa para respetar al pedículo. Se expone la parte lateral de la dura madre para hernias paracentrales, y la ventaja de respetar el pedículo es que hay menos incidencia del síndrome de dolor postoperatorio, pero obviamente es potencialmente inestabilizable en estos pacientes, entonces casi siempre van a requerir instrumentación y fusión. La constotransversectomía, que nació pues como una idea para darme más visibilidad a la parte ventral, obviamente va a ser más ventral que intraspedicular, pero más dorsal que lateral extracavitario. La ventaja es que es una incisión más pequeña, necesita menos disección muscular que el lateral extracavitario, entonces para hernias laterales va a ser muy bueno, ¿cierto? Acá pues están los pasos, como disecar lo que es la transversa, la costilla, y llegar pues a lo que es la parte anterolateral, más que todo de las hernias o de la patología medular. Acá vemos entonces una hernia también al lado derecho, un poquito más ventral, y me todo lo que me da el potencial pues, de descomprimir y de hacer la disectomía en estos pacientes. El abordaje lateral extracavitario también nació de la necesidad de tener un poco más de control de la patología anterior y de lograr una descompresión adecuada de la médula con un nivel de manipulación del cordón menor. Listo, entonces tenemos mejor exposición ventral que la costotransversectomía, es menos complicado que el abordaje transtorácico, ¿cierto? Como lo vamos a ver ahorita, es para hernias centrales calcificadas o con un importante compromiso dural, va a ser muy bueno. Entonces acá básicamente tenemos, como inicialmente se describió, que es hacer una incisión así o en palo de golf. Algunos autores también lo recomiendan, y a través pues, del músculo llegar hasta el espacio, ¿cierto? Obviamente me da esta visibilidad, miren para esta hernia que es muy central, ¿cierto? Y me da esta parte de poder descomprimir al paciente acá muy anterior sin la necesidad pues, de manipular tanto el cordón y con menos incidencia de déficits neurológicos graves. La toracotomía transtorácica, entonces, que es la más ventral que tenemos, muy invasiva, pero me da una adecuada exposición de lo que es la columna anterior, básicamente en toda la extensión pues, de la columna dorsal. Se puede o no hacer fusión intercorporal, es una excelente vista ventral del canal. Esto más que todo, como es tan invasivo el abordaje, es más para hernias muy densas, muy calcificadas, centrales, con retracción de la médula, con importante compromiso de la dura madre, que yo necesite pues tener más control de lo que es esta manipulación del cordón. Obviamente asociado a muchas complicaciones pulmonares y dolor postoperatorio por toda la retracción que yo tengo que hacer. En columna torácica superior, pues recomienda, esto más que todo, pues a veces como para el cirujano de abordaje, entrar como por la derecha para evitar el corazón, las carótidas y la subclavia, y en la torácica media e inferior entrar por la izquierda para evitar la vena cava y el hígado, ya que la vena cava es un vaso más débil, con una pared más débil y que se puede lesionar más fácilmente. Bajo anestesia general, de cúbito lateral, es muy importante el neuromonitoreo y el tubo endotraqueal doble lumen, porque a veces es importante colapsar el pulmón para mejorar la visibilidad a través pues, de este abordaje. Esta es la posición que va a tener los pacientes. La incisión es generosa a través del el eje y paralelo pues, a la costilla, disecar la costilla, ¿cierto? Luego cortar e incidir la fascia endotorácica, y ya luego disecar bien lo que es la pleura y tener ya visibilidad a lo que es el espacio intervertebral. Listo. De acá nació, después de ver pues todo lo que es
toda la invasión que necesita ese abordaje, entonces empezaron a nacer los abordajes mínimamente invasivos, básicamente el abordaje lateral extracavitario, que se hace también los pacientes en decúbito lateral, muy importante esta posición, el cojín acá para evitar las neuropatías del plexo braquial, y me va a dar entonces, con ayuda de los retractores o los separadores, tienen la posibilidad de hacer este abordaje, básicamente por una incisión más pequeña, con una menor retracción y manipulación de los tejidos blandos y viscerales, y me va a dar esta visibilidad a lo que es el espacio intervertebral, con posibilidad de hacer una muy buena descompresión, con una muy buena visibilidad a lo que es la parte ventral del cordón, entonces hacer unas buenas disectomías y descompresiones bajo este abordaje. Acá vemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo, hernias centrales calcificadas con una adecuada descompresión, sin tanto necesidad de invasión en el paciente. Acá tenemos la visibilidad que voy a tener también en estos abordajes, una visibilidad muy buena al espacio intervertebral y a lo que es el ligamento longitudinal posterior cuando está calcificado, para tener un buen control de la dura madre en esa parte anterior. Luego también han sacado la mini toracotomía retropleural, ¿cierto? Como una opción cuando yo no tengo la disponibilidad de la cirugía mínimamente invasiva con estos retractores tubulares. Es una incisión más pequeña que la toracotomía clásica. Las indicaciones del abordaje es muy parecido a la toracotomía pues, normal, pero va a necesitar microscopio o alguna técnica de aumentación, abordaje retropleural, y va a tener menos complicaciones y menos dolor postoperatorio, pero va a requerir mucho más entrenamiento y trabajar en un campo pues, más estrecho, obviamente. Actualmente cogen fuerza también, obviamente, los abordajes endoscópicos. El abordaje transforaminal endoscópico es un acceso al espacio intervertebral dorsal, ¿cierto? En mínima manipulación y retracción de tejidos blandos. Las indicaciones son parecidas al abordaje posterolateral. Son hernias más laterales, hernias blandas que no necesiten tanta manipulación de la dura madre, que no estén tan pegadas. Y la toracoscopia transtorácica, que obviamente es una alternativa mínimamente invasiva a la toracotomía abierta, acceso y visibilidad muy similar a la toracotomía, entonces a todo lo que es la columna, a todo lo que es la médula ventral. Las ventajas es que va a tener menos disección de tejidos blandos y de la costilla, menos pérdida sanguínea, menos mortalidad, los pacientes se van a recuperar más rápido, pero eso sí necesita unas curvas de aprendizaje y unas curvas pues, operatorias mayores. Las contraindicaciones de los abordajes endoscópicos, porque a no todos los pacientes se los voy a poder ofrecer, es los pacientes que tengan unas adhesiones pleurales, ya sea por abordajes torácicos previos o por neumopatías crónicas, que los pacientes no puedan tolerar que sean ventilados con un solo pulmón. Las hernias que están por encima de T3 o T4 o por debajo de T11, T12 tampoco son buenos candidatos, pero acá vemos, por ejemplo, que tienen a las hernias centrolaterales tienen muy buena visibilidad. Acá tenemos el espacio intervertebral y acá tenemos solo que la parte ventral, ¿cierto? Entonces tengo muy buena visibilidad a esta parte y lograr unas muy buenas descompresiones. ¿Qué hacer con las hernias gigantes, cierto? Recordemos que las hernias gigantes son las que ocupan más del 40% del diámetro AP del canal. Se hizo una revisión sistemática. Los pacientes que iban a abordajes anteriores tenían déficits neurológicos transitorios del 8%, permanentes del 3%, fístula subaracnoidea pleural del 4% y un 4% de reintervenciones. Los abordajes posteriores, los pacientes presentaban un déficit neurológico permanente mucho mayor, 13%, pero tenía menos complicaciones pulmonares, pero mayor incidencia de fístula y mayor incidencia de reintervención. Por eso en las hernias gigantes lo más recomendable es hacer abordajes anteriores, o también una muy buena opción es hacer, por ejemplo, un abordaje lateral extracavitario. Acá es como, a modo de resumen, cuando el paciente tiene indicación de cirugía, básicamente yo voy a mirar, ¿el paciente tiene una hernia central o una hernia centrolateral o lateral? Si el paciente tiene una hernia central, miramos. Si está muy denso y muy calcificado, pues un abordaje ventrolateral me va a servir mucho, ya sea anterior o un lateral extracavitario, dependiendo pues de la experiencia del cirujano. Si es una hernia gigante, me voy a ir por un lateral extracavitario o por un anterior, dependiendo pues de las habilidades y los insumos que tenga donde esté trabajando.
Si son hernias más suaves, miro si el paciente tiene mielopatía, pues con un lateral o con un ventrolateral va a ser suficiente. Si el paciente no tiene tanta mielopatía y es más bien un síndrome doloroso, con un posterolateral o un transforaminal endoscópico va a ser un muy buen abordaje para estas hernias. Ya para las hernias ventrolaterales o laterales, miro, si están muy calcificadas, si tienen mucha mielopatía, pues ventrolateral o lateral extracavitaria. Y si es un síndrome más bien doloroso y no tanto mielopático, con un posterolateral o puede ser un transpedicular o una transversectomía, voy a tener para esos pacientes. Y las hernias que son suaves, si es un síndrome más solamente doloroso, refractario, con un abordaje endoscópico transforaminal voy a tener, o si los pacientes ya tienen una espondilosis con una estenosis importante, con los tejidos blandos pues también hipertrofiados, con un abordaje posterior también lo tengo que complementar. ¿Listo? ¿Qué pacientes van a requerir instrumentación y infusión? Entonces, con los abordajes anteriores o laterales, por lo general no se requiere instrumentación. Si yo resequé el pedículo solamente una costilla y menos del 50% del cuerpo, sin embargo, hasta el 10% tiene potencial de tener un dolor axial postoperatorio y requerir infusión. Ya cuando con los abordajes posteriores o posterolaterales, cuando se reseca la faceta, estos pacientes requieren instrumentación, o pacientes que tengan dolor axial significativo, que en el seguimiento muestren signos imaginológicos de inestabilidad, la enfermedad de Sjögrenman, la disectomía multinivel, osteotomías amplias, ya sea ya abordajes transpediculares o corpectomías amplias o hernias de la unión toracolumbar, por lo general requieren instrumentación por el potencial de inestabilidad y deformidad al tiempo. Listo. En los desenlaces de estos pacientes, hasta un 87% de los pacientes muestran mejoría de los síntomas. Entonces, cuando es quirúrgica, y hay que ofrecerle el manejo a estos pacientes. Complicaciones, hasta un 6% de los casos operados, es un número importante, pero es esperable, ¿cierto? Por a veces, algunos abordajes que son más invasivos. Las complicaciones también dependen del abordaje realizado, tenemos deterioros neurológicos, equivocación del nivel, esto en la columna torácica es mucho más frecuente que en otros segmentos, la disectomía incompleta, inestabilidad postoperatoria, fístula del líquido cefalorraquídeo, complicaciones pulmonares, más que todo con los abordajes anteriores, infección sangrado, obviamente, neuralgia intercostal, que es, también es muy importante en los abordajes mínimamente invasivos, y la reintervención, obviamente. Listo. Entonces, volvemos al caso pues, de la mujer de 72 años inicial del caso. Se le ofreció un abordaje lateral extracavitario, acuérdense que era una hernia central muy calcificada, y miren todo el control que se tuvo de la parte ventral, una paciente que se operó también con neuromonitoreo, y el paciente pues tuvo un buen desenlace, ¿cierto? Obviamente se fusionó. El caso 2, entonces tenemos un hombre joven de 46 años con una hernia mucho más importante, migrada, con componente pues mielopático muy severo, ¿cierto? Esa hernia estaba a nivel de T9, T10 con un componente central muy importante. La hernia no estaba tan calcificada, pero había unos cambios incipientes también como de calcificación del ligamento longitudinal posterior, y se veía pues también que era una hernia no tan blanda. Obviamente también se le ofreció un abordaje lateral extracavitario. Acuérdense entonces que no es tan limitado como los abordajes posteriores posterolaterales, ni tan invasivo como los abordajes anteriores, y me ofrece un muy buen control de lo que es la patología ventral, hacer una muy buena descompresión en estos pacientes y pacientes con buenos resultados que se operan también bajo monitoreo continuo. Eso era todo, muchas gracias. Espero los comentarios, complementos a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Apagar el micrófono y el volumen tuyo. Cristian, muchas gracias. Me gustó mucho la revisión. Creo que pasaste muy por encima por las complicaciones. Yo he estado revisando las complicaciones de estas hernias porque me llegan varias demandas
y realmente la probabilidad de paraplegia llega hasta el 10%. Yo sé que dijiste del 6 al 13%, pero no es nada despreciable una cirugía que tenga una probabilidad de quedarse parapléjico el 10%. Entonces esto es muy importante para tenerlo en cuenta en el preoperatorio y discutirlo ampliamente con el paciente. Y creo que para evitar eso, los abordajes mínimamente invasivos pues van muy por encima de los abordajes posteriores. Yo sé que ya Gustavo está siendo mínimamente invasivo por vía lateral para estas hernias y creo pues que esa es la mejor vía, pero vamos a seguir siendo un procedimiento con un riesgo supremamente alto. Y en unos casos muy bien solucionados, los felicito a quien los haya operado. Gustavo, te doy la palabra. Buenos días, Nacho, ¿cómo están? Sí, este es un tema que realmente pues, se describe como uno de los retos grandes en descompresiones neurológicas porque hay varios aspectos que hacen que la médula tenga un riesgo muy alto de tener algún tipo de lesión, empezando por la ubicación inclusive del nivel a operar, de esos casos que recientemente vos y yo comentábamos de pacientes que no habían tenido un buen desenlace, inclusive algunos han sido eh, en niveles, cirugías en niveles cerrados. O sea, para empezar, digamos que inclusive la ubicación del espacio donde está la hernia en ocasiones no es fácil de definir y por eso digamos que hay que tener pues como todos los cuidados e inclusive todos los elementos en el quirófano para poderlo hacer bien. Hay un tema que es importante en estos casos y es la indicación del tratamiento de los pacientes con hernias torácicas. Y como bien lo dijo Cristian, pacientes asintomáticos, pues realmente no se debieran considerar quirúrgicos. Uno con frecuencia se encuentra en resonancias, digamos, inclusive de columna lumbar, y que tienen alguna extensión a la columna dorsal, pacientes con herniaciones o con compresiones discales dorsales, pero que realmente pueden no tener muchos síntomas y hay que tener mucho cuidado porque realmente, digamos que pacientes asintomáticos no tienen como una recomendación formal para hacer, digamos, este tipo de abordajes y más bien se deberían como vigilar clínicamente ante cualquier tipo de deterioro. Obviamente, pues todo debe pasar por un buen examen clínico y muy posiblemente los potenciales evocados, especialmente los motores en hernias calcificadas, aparentemente pudieran ayudar a definir el pronóstico de estos pacientes. En resumen, o sea, si un paciente tiene los potenciales evocados motores afectados, digamos que existe la posibilidad, especialmente de hernias calcificadas, no tanto en hernias blandas, porque las hernias blandas teóricamente pueden mejorar espontáneamente en hernias calcificadas muy duras, pues ya muy, digamos, muy configuradas ahí en el canal, esos pacientes pudieran a largo plazo tener algún riesgo de deterioro neurológico. Entonces, esos pacientes, aunque clínicamente no tengan muchos síntomas, hay que observarlos muy de cerca porque tienen mayor riesgo de deterioro. Bueno, y en cuanto a los abordajes, digamos que pues, recientemente ya estamos haciendo cada vez más abordajes laterales extracavitarios. Nosotros los hacemos mini open con retractores de abordajes laterales. Todavía no tenemos experiencia. Si de pronto alguno de los participantes tiene experiencia en abordajes endoscópicos, pues también nos gustaría que nos compartieran esas experiencias, cómo les va pues, con, con la endoscopia, pero realmente con el abordaje retropleural extracavitario hay un buen retractor, digamos que la incisión no pasa de 5 o 6 centímetros y tiene uno una buena visual con el microscopio para trabajar, digamos que en pacientes que tienen el tórax muy ancho, a veces queda uno un poco lejos. Nosotros usamos, cuando eso ocurre, las fresas de hipófisis, las fresas diamantadas de hipófisis, y eso permite, digamos, trabajar cómodamente y tener pues un buen acceso o cómodamente fresar los elementos que se deben retirar para poder visualizar adecuadamente la hernia dorsal.
siempre con monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. Lo que yo notaba en este tipo de hernias es que cuando una hernia está muy calcificada, digamos que inclusive es más fácil operar, porque digamos que el plano entre la dura madre y la hernia se define mucho más claramente. Inclusive en algunos pacientes hemos usado aspirador ultrasónico y en esos casos remover la hernia es más fácil que cuando los pacientes tienen hernias que son muy blandas y muy pegadas de la dura madre. Es más difícil remover una hernia blanda cuando, digamos, ahí hay también algo de fibrosis alrededor de la dura madre, que remover una hernia dura que realmente tiene pues como un plano de disección más claro. Entonces, no, queda abierta la discusión. Si alguien más tiene otras experiencias que nos pueda compartir, pero realmente es una patología que recientemente con los nuevos abordajes pensamos pues, que se puede disminuir significativamente la morbilidad. Los abordajes posteriores quedan únicamente para hernias que son muy posteriores o muy posterolaterales, que con una, digamos, pediculectomía, una costotransversectomía, uno pudiera tener como un acceso muy frontal o muy, digamos, posterolateral a la hernia, pero en este tipo de hernias como se presentaron, que son compresiones tan anteriores, pues obviamente los abordajes laterales tienen mucha más seguridad. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Neurobalance tiene la palabra. Está, mucho gusto. Profe, que me gustó mucho la revisión de Cristian. Hay ciertos casos que llaman la atención y es que poco a poco nos volvemos un poco más agresivos en el manejo de las hernias dorsales. Cuando usted habla de síntomas y no síntomas, lo que pasa es que hemos visto que pues a lo que vamos a ir es que por lo que nos daba miedo era en el déficit neurológico postoperatorio, porque las técnicas quirúrgicas que habían eran muy rudimentarias, entonces no éramos tan agresivos en el manejo de estas lesiones. Sin embargo, hay artículos sobre todo del lado de los radiólogos, de los neuroradiólogos, que nos llaman la atención, y es que son pacientes que tienen un buen espacio subaracnoideo, que la médula no está en contacto directamente con la hernia, pero parece ser que estos pacientes desarrollan mielopatía clínica y también hacen hiperintensidades medulares. Entonces, en estos pacientes ellos están tratando de hacer resonancias dinámicas de la columna dorsal. Tienen la hernia, tienen la mielopatía, y nosotros tuvimos un caso muy llamativo de un joven que estaba con una paraparesia, con hiperreflexia, y tenía potenciales alterados, y teníamos un espacio, pues, un espacio de líquido cefalorraquídeo considerable. Este paciente al final, lo que decidimos en staff fue no llevarlo a cirugía, y el paciente progresó incluso la paraparesia. Le estudiaron desde neurología hasta neurocirugía todos los síndromes, y al final terminaron en que era un paciente que tenía una ganancia o algo, y la verdad me quedaron muchas dudas con estos casos. Lo otro que me gustaría es que se hiciera de pronto, es bien difícil la toma de decisiones de tomar la indicación quirúrgica, pues en muchas ocasiones se nos hace difícil por la dificultad técnica. Pero sí me gustaría que de pronto se hiciera una revisión de la anatomía a nivel del tórax para poder hacer una intervención quirúrgica anterior. Yo en este momento, el primer caso que hice de un abordaje anterior, lo hice en una paciente que venía remitida a otra institución, que tenía una laminectomía a 3 niveles por arriba de realmente la hernia, o sea, es muy fácil confundirse el nivel. Y lo que me tocó hacer fue un abordaje anterior extracavitario. Me parece una técnica que no es difícil, se presta uno para tener una mayor visualización de las estructuras nerviosas, y en esa misma posición le permite a uno, aparte de lograr la descompresión, hacerle la fijación. La otra duda es que cuando uno hace esos abordajes anteriores laterales, la necesidad de fijación para mí todavía me quedan como que no es tan necesario hacerle una fijación con un abordaje lateral puro, pues a no ser que tenga una laminectomía como tenía esta paciente. A mí me tocó hacerle un single position y ponerle 4 tornillitos. Con respecto a lo otro, es que en el tercer caso, que es el último que llevo, me pasó algo, y es que la hernia estaba calcificada, y directamente hice la descompresión, pero abriéndole directamente en la hernia, y esto me generó una fístula.
Me parece, no sé, pues no tengo tantos casos como por el profesor Giraldo ni como el profesor Julián, pero yo con estos pacientes que tienen la hernia calcificada, yo más bien lo que voy a hacer en la próxima vez que me toque es hacerle una descompresión indirecta y tratar de sacar lo que más se pueda con el drill diamantado, y si no, lo dejo ahí porque los casos reportados dicen que usted no necesita sacar la hernia. Me parece que están más adheridos a la dura madre las hernias calcificadas que las que no. Entonces yo prefiero evitar la complicación. Lo otro es que, aunque las fístulas anteriores por la vía posterior son muy difíciles de manejar, en cambio, por la vía lateral, yo lo que hice fue echarle Tisil y absolutamente no hubo ninguna complicación con la paciente ni nada. Entonces me parece que ese huequito, cuando se llena de Tisil, tiene como un mejor pronóstico de las hernias de las fístulas anteriores, como normalmente observamos cuando hacemos una fístula anterior por la vía de atrás, es demasiado difícil de manejar. Eso era como todo. La recomendación final, a ver si podemos hacer una revisión de la anatomía torácica, porque me parece muy importante para el manejo de esto. Gracias, Rubencho. Feliz día. Andrés, adelante. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí, muy bien. Ok. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrenarme con el doctor Rosenthal en el servicio de él en Alemania, y desde que regresé he tenido la oportunidad de realizar alrededor de 25 hernias torácicas. La razón es que yo trabajo en un centro con 11 compañeros, 11 neurocirujanos, y las han decantado dado mi interés particular. La primera dificultad grande que yo he enfrentado es localizar el nivel. Creo que me equivoqué localizando el nivel la mitad de las veces, casi un 50% de las veces. Una osteotomía muy linda, un posicionamiento de la costilla muy, muy bonito, pero en el nivel incorrecto. Veía la tomografía de control con la hernia encima o abajo donde lo había operado. Él tiene unas estrategias que nos enseña acerca de la localización de T12 y luego ir contando entre dos cirujanos. Sin embargo, pues eso me ha costado muchísimo. El abordaje que yo uso o al inicio usaba era una mini toracotomía, pero siempre me obligaba a entrar con el toracoscopio para hacer la curva de aprendizaje, que es bastante difícil. Lo otro que también me tomó mucho tiempo y me tardó fue poder trabajar con confianza el muro posterior y ver con certeza a la dura madre y empezar a trabajar el fragmento de disco. Yo quisiera preguntarles pues, a las personas que también tienen interés en esta patología, ¿cuáles son las estrategias que usan para evitar errar de nivel? Un buen día y muchas gracias por la invitación. Andrés, muchas gracias. Antes de que, pues yo no te sé contestar, tal vez Gustavo o Rubén, pero antes de dar respuesta, me tocó contestar una demanda que algunos de los que están aquí saben de qué estoy hablando, de un paciente que quedó parapléjico y la resonancia de control mostraba la hernia completica y operado de un nivel que no era. Entonces, una situación complicada, paciente parapléjico, operado del nivel que no es, ¿qué hay que hacer y si el médico es culpable o no? Gustavo, si le puedes contestar, o Rubén, yo no sabría cómo contestar. Bueno, Andrés, lo que nosotros hacemos, y Nacho, es, digamos que cuando las hernias son calcificadas, digamos que usualmente hay cambios en los platos que ayudan bastante a definir el nivel. Nosotros lo que hacemos cuando el nivel es difícil de ubicar es que llevamos el paciente, en algunas ocasiones hemos llevado al paciente al angiógrafo y dejamos que obviamente pues tiene imágenes de mejor calidad y dejamos marcado el nivel con una aguja que no se remueve en ningún momento de la cirugía. Entonces ponemos la aguja en la espinosa del segmento que se va a intervenir y que marca el pedículo que uno va a resecar, porque pues, yo sé que algunas personas preservarán el pedículo y
y la articulación costovertebral. Yo hasta ahora todos los casos que he hecho que llevamos un buen volumen siempre reseco el pedículo y la articulación costovertebral. Entonces ponemos un marcador que nunca se quita en la cirugía. Digamos que hasta ahora analizando y confrontando bien las imágenes de fluoroscopia con tomografía y resonancia, hasta ahora no hemos tenido dificultades con el nivel. Pero digamos que una verificación que tiene que ser permanente durante toda la cirugía, tener un marcador todo el tiempo que le asegure a uno que está en el espacio discal correcto. Pues básicamente esa es como la estrategia que nosotros usamos. Profesor, pues en la parte de nosotros realmente utilizamos algo muy básico que es el conteo de las costillas. Para nosotros es necesario contar las costillas para poder ingresar. Y lo otro es una dificultad, es un puntico técnico que tenemos que entender, y es que la condición de la horizontalización de las costillas, de la verticalización de las costillas, nos va a orientar a un cuerpo vertebral o un pedículo vertebral que no es el que nosotros marcamos en la posición lateral pura o en el lateral verdadero. Es decir, cuando usted marca el cuerpo vertebral o el pedículo vertebral que usted va a ingresar, usted hace la costectomía o le quita la costillita. Esa costilla, cuando usted la sigue en el espacio extrapleural, no lo va a llevar al pedículo que usted necesita abordar, lo va a llevar normalmente a un pedículo por encima del que usted va a abordar. Entonces, uno se puede perder en cualquier momento. Lo importante es estar marcando y estar seguro de que el paciente no tenga una costilla supernumeraria. Y lo otro es este punto técnico, me parece muy importante, y es que la costilla, por la condición como tal, la costilla que usted reseca para ingresar al cuerpo vertebral que le da en la posición lateral verdadera, no es la que lo va a guiar al pedículo del cuerpo vertebral que usted marcó. Lo va a guiar normalmente a uno o dos cuerpos por encima, de acuerdo al nivel que usted desee intervenir, si este 7, si este 11, si este 5. Entonces es algo ahí como técnico. Sin embargo, pues uno no está exento a errar. Yo realmente tengo muy poquitos casos y pienso que todavía me falta mucha curva y muchos errores. La idea es, siempre que uno va a intervenir en estos pacientes, ser metódico y tratar de estar seguro del punto antes de realizar cualquier tipo de fresado o cualquier tipo de lesión. Igual en los abordajes mínimamente invasivos, uno con solo entrar y hacer una buena disección le da más o menos para ver 2 o 3 cuerpos vertebrales en solo la disección. Para evitarse este error, usted lo marca antes de... Tacho, ¿alguno de los participantes tiene alguna experiencia en microdisectomías completamente endoscópicas o una técnica full endoscópica de hernias dorsales? Sí, señor, sí, yo lo he logrado ejecutar, pero me tardó, como te digo, por ahí unos 15 o 20 casos para lograr. Doctor, ¿qué ventajas le ve usted a la técnica endoscópica diferente a la técnica mini open con un retractor de, digamos, de mínima Pues es invasión? que el dolor parietal que el paciente presenta en el posoperatorio le dura de meses a años. En alguna ocasión, yo, porque una señora que tenía hernias multinivel, le retiré 2 costillas y el dolor posoperatorio de la pared me hizo arrepentirme mucho tiempo de haber realizado eso, y los cirujanos de tórax con los que yo hablaban lo ven muy mal, que uno retire un arco costal o lo separe con el finoquieto bastante duro. Entonces, lo mismo que en la cirugía de columna lumbar, la preservación y el cuidado de los tejidos blandos, te lo agradece es el dolor posoperatorio. Aunque uno no puede sacrificar por eso la descompresión cuesta mucho. A mí la cabeza de la costilla no me guía a un pedículo, sino que me guía al disco como tal, excepto en T12, T11 y T10. Pero en la columna torácica media me guía la cabeza de la costilla al disco intervertebral.
Cuando hace la técnica endoscópica, intuba a los pacientes con doble luz y colapsa completamente el pulmón o Sí, no lo sí, hace. señor, siempre. Siempre los intubo monoselectivo y siempre colapso un pulmón. Una ocasión, haciendo una corpectomía por vía anterior, el paciente, de eso que uno es muy descuidado y no me fijé. Cuando le dije al anestesiólogo, doctor, colápseme el pulmón, me dijo, imposible. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que el paciente está traqueostomizado. Y si necesitamos colapsar un pulmón, hay que pedir un aparato especial, no sé qué, para traqueostomía, no lo puedo intubar. Y me tocó trabajar con el pulmón con muchas dificultades, pero regularmente lo ideal